Hola, buenas tardes, buenos días, bienvenidas y bienvenidos a la cápsula de la séptima sesión de este curso de Historia Global 1. Em, Entre el año 1400 y el año 1800 aproximadamente, es decir, durante el trayecto de la llamada modernidad global, el paisaje natural y humano del planeta Tierra se transformó radicalmente. En esta sesión haremos una breve introducción a los procesos demográficos, ambientales y biológicos más importantes de esta época. Nos enfocaremos en procesos globales, macro, es decir, haremos pocas distinciones locales, pero hablaremos de cosas que estaban pasando en relación a estos flujos globales de la modernidad temprana. Entre el año 1400 y 1800, la población humana creció más del doble en el planeta Tierra, pasando de unos 370 millones a más de 950 millones en el principios del siglo XIX. Al mismo tiempo, los seres humanos se extendieron a casi todos los biomas del planeta, lo que significó una colonización casi absoluta de los entornos naturales del planeta Tierra, un proceso que tuvo profundos efectos sociales, económicos, pero también ambientales que incluso el día de hoy siguen gestándose. Aquí tenemos una gráfica que nos ilustra algunos de estos procesos. Haré chica la imagen. Aquí podemos ver cómo está dividida la gráfica entre bosques y zonas arboladas, pastizales, tierras de cultivo en zonas templadas y zonas tropicales y población. Podemos ver que lo que más se expandió fueron las tierras de cultivo, que entre 1400 y 1850 se multiplicaron por 200%, es decir, crecieron en un 200%. Este proceso tuvo lugar sobre todo en las zonas templadas, es decir, no en las zonas tropicales del planeta. Pero las zonas tropicales del planeta también se extendieron en más del 100% los cultivos. La población mundial además creció en un 223%. Y en las secciones de arriba podemos ver que al contrario de este proceso, los bosques y zonas arboladas y pastizales no cultivados se redujeron también de manera importante. Es decir, este fue un periodo de tiempo marcado por el crecimiento poblacional, el crecimiento de la frontera agrícola y la reducción del número de tierra dedicada, o más bien de tierra boscosa o pastizales no cultivados. Al pensar en los cambios biológicos y ambientales de la modernidad temprana, es importante resaltar cómo el mundo de la modernidad temprana o previo a la modernidad temprana era orgánico, en palabras del historiador Robert B. Marks. La mayor parte de la energía utilizada antes de la modernidad temprana provenía del flujo solar, es decir, de plantas, árboles, de combustibles orgánicos. Y esto impulsaba al mismo tiempo también la mayor cantidad de alimentos usados por los animales de trabajo y los humanos. Las granjas y los bosques eran las fuentes más importantes de energía, y la mayor parte del trabajo era realizado por fuerza muscular humana o animal, con algunas excepciones en donde se usaba la energía hidráulica y eólica, pero en mucho menor medida. Se trataba, en palabras del gran historiador Fernand Braudel, de un mundo de claros límites biológicos, una especie de viejo régimen biológico, anterior a la asombrosa y contaminante liberación de las energías fósiles, que a partir del siglo XIX y sobre todo a partir del XX crearon el mundo en el que hoy en día vivimos. Este viejo régimen biológico seguía patrones fijos. La esperanza de vida se mantuvo estable durante siglos e incluso milenios debido a las hambrunas, la guerra y las enfermedades. En las zonas más prósperas del mundo, como China, por ejemplo, u Holanda, la esperanza de vida media en la modernidad temprana rondaba de los 30 a los 40 años. Por otro lado, el número de partos por mujer era alto, dado que la mortalidad infantil era elevada y pocos niños vivían para llegar a la edad de 15 años. Las hambrunas de la modernidad temprana eran comunes y tenían causas naturales como la sequía, pero en su mayoría eran causadas por la acción de los imperios. Algunos de estos, como veremos, por ejemplo en China, en India o en Europa, cobraban hasta la mitad de la producción agrícola de los campesinos en impuestos. En este sentido estamos hablando de un mundo de hambre, pero no de hambre
causada naturalmente, sino de hambres políticas, fruto de estados imperiales altamente despóticos. Al mismo tiempo, este fue una época de creciente deterioro de la salud de las poblaciones. Las enfermedades crecían en los ambientes urbanizados y se transmitían alrededor del mundo con mucha mayor facilidad, imponiendo límites claros a las poblaciones humanas. La actividad humana entonces estaba limitada a la productividad agrícola, que generaba toda la comida, los textiles y la mayor parte de los materiales utilizados en la vida diaria, desde el cuero hasta la madera y el hierro. Algunos de los sistemas agrícolas más productivos, como la milpa mesoamericana o los arrozales asiáticos, permitían el crecimiento de poblaciones grandes y densas, pero en su mayoría la población del mundo encontraba rápidamente claros límites para su crecimiento y las poblaciones no crecían mucho en la mayoría de las regiones del planeta. En términos espaciales, además, la actividad humana estaba limitada a un espacio mucho más pequeño que hoy en día. Lobos vagaban por Eurasia y las Américas, y tigres en India y China. Los bosques y selvas aún ocupaban la mayor parte del planeta durante este periodo. Fue solo en el siglo XIX y sobre todo en el siglo XX cuando la acción humana empezó a reducir estos hábitats de manera dramática. Es decir, estamos hablando de un mundo todavía bastante orgánico, bastante limitado por factores naturales, pero también marcado por la acción humana estatal, sobre todo de los grandes imperios que causaban hambrunas. Haremos una pausa y les pido por favor que vean la siguiente cápsula en torno al intercambio colombino.